Y comenzamos en 3, 2, 1. Acción. Bienvenidos, jóvenes. Les informo que la clase está siendo grabada y será publicada más tarde en YouTube. Luego, bueno, vamos a ver entonces el día de hoy la parte de vectores y nos interesa más que todo realizar la suma y resta de vectores. Bien, lo pueden ver aquí en pantalla. Tenemos la representación de un vector. Esa flecha que ustedes ven ahí, esa es la representación gráfica de un vector. Normalmente, ¿qué compone un vector? Ok. Un vector usualmente tiene una magnitud que es el valor numérico que nos dice qué tan grande o qué tan pequeño debo dibujar esta recta en el plano. Esa sería la magnitud. Y también suele tener una dirección, que es la que me indica hacia dónde va el vector o el objeto representado por dicho vector. Pueden ver que aquí en el diagrama aparece una flecha indicando la dirección. Entonces este vector iría hacia el noreste. Recuerden, norte, sur, este y oeste. Entonces este iría hacia el noreste. Bien, importante entonces, el vector siempre tiene una magnitud y tiene una dirección. Pero si este vector representa una cantidad física, entonces no solo tiene magnitud y dirección, también lo acompañará la unidad. Eso lo vamos a ver más tarde en los ejemplos. Bien, esto que ven acá también es el plano cartesiano. Lo vamos a representar por las letras X y Y. X, Y. Donde el eje Y representa el eje vertical y el eje X representa el eje horizontal. El punto donde se cruzan estos dos ejes es el punto 0, 0, que nosotros vamos a denominar como punto de referencia. A la derecha de ese punto de referencia, a la derecha ustedes podrán observar que tenemos los números positivos. A la izquierda tenemos los números negativos del eje X. Hacia arriba tenemos los valores positivos del eje Y hacia abajo tenemos los valores negativos. Denme un minuto. Ahora sí, lo siento. Entonces, tenemos aquí el plano cartesiano con sus ejes X y Y. Así ubicamos los valores positivos y negativos. De manera que si a usted le dicen negativo 4 en el eje Y, usted debe saber que eso es hacia abajo. Si le dicen 3 en el eje Y, usted debe saber que eso es hacia arriba. Si le dicen 2 en el eje X, usted debe saber que eso es a la derecha. Y si le dicen menos 2 en el eje X, usted debe saber que eso es a la izquierda. Ok, ¿a la izquierda de quién? A la izquierda del punto 0, 0. Acuérdese que todo es referenciado al punto 0, 0, al origen. A este punto donde se cortan el eje X y el eje Y. Y entonces a partir de ese origen, nosotros dibujamos todos los vectores. ¿Cómo se representa un vector? Un vector se representa, bueno, se representa con la flecha, ¿verdad? Que están viendo ustedes. Pero también se puede representar con esta letra mayúscula. Y voy a limpiar acá. Es una letra mayúscula.
que tiene una flecha sobre ella. Entonces, cuando yo vea una letra mayúscula y vea esa flecha sobre dicha letra, tengan en cuenta que estamos hablando de un vector. Ahora bien, este vector se puede ubicar en cualquier parte, es decir, puede tener cualquier dirección en el plano cartesiano. De manera que vamos a dividir el plano cartesiano en 4 partes. El primer cuadrante donde los valores de X y los valores de Y son positivos. El segundo cuadrante donde los valores de X, como está a la izquierda, los valores de X aquí ya son negativos, pero como estamos arriba de la referencia, los valores de Y todavía son positivos. A este le llamamos segundo cuadrante. El tercer cuadrante es en el cual tanto los valores de X como los valores de Y son negativos. Y finalmente el cuarto cuadrante, los valores de X son positivos, pero los valores de Y son negativos. También, no solamente podemos, si ustedes se fijan, los valores de X positivos están a la derecha de la referencia, los valores negativos están a la izquierda de la referencia para el eje X. También podemos relacionar estos puntos con ángulos. Por ejemplo, nosotros los ángulos los comenzamos a medir desde el eje X positivo. De manera que el ángulo 0 lo colocamos aquí de este lado. Luego avanzamos y cuando llegamos al eje Y, llegamos a los 90 grados. Si seguimos avanzando y llegamos a las X negativas, aquí tenemos ya 180 grados. Y vamos a ver, ¿se escucha? Okay. Y si seguimos avanzando, gracias. Y si seguimos avanzando, entonces llegamos a los 270 grados. Y finalmente, si regresamos al inicio, debería ser 0, pero si yo le dejara como 0, dejaría de tomar en cuenta que dimos la vuelta completa. Entonces también se usa 360 grados. De manera que cuando usted le dé un giro de 360 grados a su vida, tenga en cuenta que está terminando en el mismo punto donde partió. O sea que no hizo nada. Bien, noten ustedes que el vector, si bien el vector aquí es la línea anaranjada, este vector puede, le llaman descomponerse. Esa es una forma de decirlo. Otra forma de decirlo es que puede representarse como una componente horizontal y una componente vertical. Y entonces así nacen las componentes AX y la componente AY. Perdón. Ok. Entonces, noten esta observación, dependiendo del cuadrante donde se ubique el vector, así se deberán colocar los signos de las componentes de este vector. Bien, entonces un vector en forma de componentes, si ustedes se fijan acá, es siempre la letra mayúscula, siempre tiene la flecha sobre la letra, y en este caso acá tiene componente en X y tiene componente en Y, que a su vez, si ustedes lo ven, también son vectores. Vamos a repasar un poco de trigonometría. Aquí tenemos las funciones trigonométricas básicas, el seno, el coseno y la tangente, donde hago notar que el coseno del ángulo en un triángulo, bueno, en general sí,
Bueno, en un triángulo rectángulo, acuérdense, triángulo rectángulo es este de acá. Y se le llama rectángulo porque uno de sus lados mide, uno de sus ángulos, perdón, mide 90 grados. Este ángulo de acá mide 90 grados. Entonces por eso se le llama triángulo rectángulo. Se define el coseno de este ángulo como el lado adyacente dividido entre la hipotenusa. El seno se define como el lado opuesto dividido entre la hipotenusa. Y la tangente se define como el lado opuesto dividido entre el lado adyacente. Bien, vamos a continuar. Ok, antes de eso, vean ustedes, este es un triángulo rectángulo, ¿sí? Con lado opuesto, con lado adyacente. Pero esta figura tiene un parecido bastante intencional con esta figura. Permítanme. Ese triángulo que vimos allá tiene un parecido bastante intencional con esto que estamos viendo acá, que es el vector C, componente horizontal del vector C y componente vertical del vector C. No es coincidencia, no es coincidencia el parecido. Quiere decir que nosotros podemos usar estas funciones trigonométricas para encontrar las componentes horizontal y vertical del vector. Aquí entonces tenemos un vector A. Y la componente horizontal del vector A sería la siguiente. La magnitud del vector A por el coseno del ángulo. La componente horizontal es esta, que casualmente es el lado adyacente en el triángulo. La magnitud del vector A siempre es la hipotenusa. La magnitud del vector siempre es la hipotenusa del triángulo que se forma. Entonces, el coseno es lado adyacente sobre hipotenusa, pero el lado adyacente es AX como componente horizontal y la hipotenusa es magnitud de A. Uno hace el despeje y esta magnitud que estaba dividiendo pasa al otro lado del igual multiplicando y así obtenemos esta ecuación del final. Va a ocurrir algo muy similar con la componente vertical. Solo que en este caso no se usa el coseno porque el coseno me sigue dando la componente horizontal por el lado adyacente. Para obtener la vertical es necesario utilizar el seno del ángulo, porque el seno está relacionado con el lado opuesto, y en este caso el lado opuesto es el lado vertical. Ocurre lo mismo, lado opuesto sobre hipotenusa es igual al seno del ángulo. La hipotenusa sigue siendo la magnitud del vector. El lado opuesto en este caso es la componente vertical, representada por AY. Y haciendo el mismo despeje de la vez pasada, tenemos que AY es igual a la magnitud del vector por el seno del ángulo. ¿Cuándo se utilizan estas ecuaciones? Estas ecuaciones las va a utilizar cuando el vector que a usted le dan tiene solamente la magnitud y el ángulo. ¿Sí? Cuando tiene magnitud y ángulo, ahí es cuando usted va a utilizar estas ecuaciones para encontrar las componentes. Pero ustedes pueden preguntar,
¿Y por qué voy a querer yo encontrar las componentes? Resulta que para realizar la suma de los vectores, usted solo puede sumar componentes de los vectores. Usted no puede hacer la suma de vectores solo con la magnitud y con el ángulo. No se puede. No lo hacemos. Es necesario encontrar las componentes para realizar la suma de vectores. Bien, pero ¿qué pasa si ¿qué pasa si a mí me dan las componentes y yo quiero encontrar la magnitud y la dirección? Es decir, la magnitud y el ángulo. Ah, ok, bueno. Si eso ocurre, tenemos estas ecuaciones de acá. La magnitud del vector entonces será la raíz cuadrada del cuadrado de cada una de las componentes. Aquí solamente falta agregar paréntesis adicionales si usted va a hacer esto en la calculadora. La magnitud de un vector siempre es positiva. Siempre es positiva. Y entonces acá, usted aquí, en este caso, para utilizar estas ecuaciones, usted debe conocer las componentes del vector. Usted debe conocer las componentes del vector, componente horizontal y vertical. ¿Puede ser negativa la componente horizontal? Sí. ¿Puede ser negativa la componente vertical? Sí. No pasa nada. La misma ecuación le funciona. Y siempre se cumple que la magnitud es positiva. Eso siempre se va a cumplir. Luego, el ángulo del vector estará dado por esta función llamada tangente inversa. El ángulo del vector, que nos va a dar la dirección, estará dado por la tangente inversa de... Ayer y X. Correcto, la componente vertical dividido la horizontal. Hace la división, aplica la tangente inversa y ahí lo tiene. Más o menos para que se hagan una idea, en la calculadora ustedes ya van a tener las funciones trigonométricas, seno, coseno y tangente. Y si quieren encontrar la tangente inversa, simplemente es segunda función. Y aquí ya le aparece tangente inversa. En este caso, la tangente inversa de 0 es 0. Pero si usted tiene el ángulo 90, no, quizá 90 no, 45. Si usted tiene el ángulo 45 y quiere, perdón, el resultado de la división fue 45 y usted quiere encontrar el ángulo relacionado con eso, si al dividir la componente vertical entre la horizontal, eso le dio 45, aplica tangente inversa, ese 45 que le dio está relacionado con un ángulo de 88. De manera que tangente inversa de 45 son 88.72 grados. Los ángulos se miden en grados, jóvenes, solo para recordarles. A ver. Perdón. Bien, entonces continuamos. Vamos a pasar a los ejemplos. Acá tenemos entonces durante un despegue en aire inmóvil, es decir, sin turbulencia, un avión se mueve con una rapidez de 120 millas por hora con un ángulo de 20 grados sobre el suelo. ¿Qué velocidad tiene el avión respecto al suelo? Ok, aquí sí vamos a empezar a notar algo diferente. Bueno, me dieron el ángulo y me dieron la magnitud del vector. Pero como este vector está representando una cantidad física, en este caso representa la velocidad, como este vector representa una cantidad física, noten usted que aparte de la magnitud, están dando las unidades. Están dando las unidades, millas por hora.
Y entonces, cuando un vector representa a una cantidad física, a usted le van a dar la unidad. Eso se va fijo. Listo. Entonces, ¿qué datos tengo yo? Ok. Yo tengo varios datos. Primero tengo la magnitud, que son los 120 millas por hora. Y tengo el ángulo, que son 20 grados. Yo sé que las millas por hora no son unidades del sistema internacional, de manera que yo tendría que hacer la conversión, pero vamos a obviarlo por ahora, solo para resaltar el ejemplo. Bien, velocidad con respecto al suelo. Pasa que si el avión solo se moviera para arriba, usted podría decir que con respecto al suelo, ese avión no se mueve porque siempre se quedó en el mismo punto. En el caso del en el eje horizontal, siempre se quedó en el mismo punto, solo se fue para arriba. De manera que la velocidad respecto al suelo será la velocidad que esté dada por la componente horizontal de dicho vector. Esa componente horizontal es la que me da a mí la velocidad. ¿Y cómo calculo yo la componente horizontal? Bueno, aquí tenemos el triángulo, ustedes lo pueden ver. Aquí tenemos el triángulo. Es el mismo triángulo que teníamos en las diapositivas anteriores. De manera que usted puede observar que la componente horizontal está ligada al lado adyacente al ángulo. Es el lado adyacente, ¿sí? En este triángulo. De manera que la componente horizontal la encontramos como la magnitud del vector, que son los 120 millas por hora, multiplicado por el coseno del ángulo, en este caso coseno de 20. Y eso lo podemos hacer en la calculadora. Eso lo podemos hacer en la calculadora. Como yo estoy usando esta calculadora, yo tengo que hacer la operación al revés. No hago 120 por coseno de 20, sino que hago coseno de 20 multiplicado por 120. Y eso a mí me da 112.76 millas por hora. 112.76. Sí, eso da. Excelente. Entonces, aquí ya hemos resuelto el problema. Aquí ya hemos resuelto el problema. 112.76. Y noten que la componente horizontal también lleva las unidades del vector. Millas por hora. Ok, vamos a ver. Bien. Finalmente, vamos a colocar aquí la conversión porque millas por hora no son unidades del sistema internacional. Entonces se hace la conversión a metros por segundo. Y aquí ya tenemos entonces que 112.76 millas por hora equivalen a 50.39 metros sobre segundo. Vamos a ver entonces ahora la suma de vectores. Bien, para sumar vectores, aquí están las primeras indicaciones. Para sumar vectores, debe descomponer los vectores en componentes. Es decir, si le dan magnitud y ángulo, tiene que sacar componente horizontal y componente vertical. Usar ángulos menos de 90. Bueno, esto es discutible. Usted puede usar el ángulo que es. Agregar el signo, ok, si usa ángulos menores de 90, como lo vamos a ver en el ejemplo, hay que agregar el signo. Nosotros tenemos que agregar el signo a las componentes del vector, dependiendo del cuadrante en el que está dicho vector. Luego dice sumar o restar componentes horizontales y de igual forma las verticales. Ok, aquí lo que quiere decir es que si yo tengo tres vectores, son tres componentes horizontales para cada vector y tres componentes verticales para cada vector.
yo voy a sumar componente horizontal con componente horizontal y aparte, por aparte, voy a sumar componentes verticales más o menos, si es resta, componentes verticales. Se trabajan por separado ambas. Se trabajan por separado. Y entonces el problema a resolver lo tenemos aquí. Son tres vectores. El vector A, que es un vector horizontal, es una línea horizontal, no tiene ningún ángulo ahí, solo nos dice que la magnitud es de 5, en este caso la n representa newtons, solo sabemos que la magnitud es 5 newtons, pero no hay ángulo. Luego tenemos el vector B, cuya magnitud son 7 newtons, y es un ángulo de 60 grados. Luego tenemos el vector C, cuya magnitud es de 10 newtons, y tenemos que un ángulo de 30 grados por debajo del eje horizontal. El vector A y el vector B están en el primer cuadrante. Aquí no pasa nada porque sus componentes serán números positivos. Pero el vector C está en el tercer cuadrante. Y en el tercer cuadrante tanto las X como las Y son negativas. De manera que aquí vamos a tener que colocarle signo negativo a las dos componentes. Ahora bien, tenemos este asunto. El vector A no da ningún ángulo y solo vemos que apunta hacia la derecha. Cuando ustedes tengan un vector que solo apunta hacia la derecha o que apunta hacia arriba, hacia la izquierda o hacia abajo, no les van a decir el ángulo. Nadie les va a decir el ángulo. Ustedes deben saberlo. ¿Por qué? Porque aquí tenemos el ángulo 0. Aquí arriba tenemos el ángulo 90. Aquí a la izquierda es 180. Y aquí abajo es 270. Entonces se espera que ustedes ya sepan eso. De manera que el vector A, que no nos dice qué ángulo tiene, como lo miramos que apunta hacia la derecha, el ángulo relacionado es el ángulo 0. Y eso lo vamos a ver aquí cuando encontremos las componentes. Por la forma en la que está, por la forma en la que están dados estos ángulos, la componente horizontal va a estar dada por la magnitud multiplicado por el coseno del ángulo. Y la componente vertical estará dada por la magnitud multiplicada por el seno del ángulo. Casualmente, el ángulo 0 es un ángulo muy especial porque el ángulo 0, el coseno del ángulo 0 es 1. Usted lo multiplica por 5 y le da 5. El seno del ángulo 0 es 0. Lo multiplica por 5 y esto le va a seguir dando 0. 0. Vamos ahora con el vector B. El vector B indica que es un ángulo de 60 grados y su magnitud es de 7. De manera que vamos a hacerlo aquí en la calculadora. Como les digo, en la calculadora de la computadora yo lo tengo que hacer al revés. Yo digo 60, coseno de 60, 0.5, lo multiplica por 7, 3.5. Estamos bien acá. Luego 60, seno de 60, 0.866, lo multiplica por 7, 6.06. Está perfecto. Eso es muy importante, jóvenes. Su calculadora tiene que estar en grados. ¿Cómo sabe cuando está en grados? Tiene que mostrar estas tres letras, D, E, G. Si muestra las tres letras D, E, G, su calculadora sí está en grados. De lo contrario, estará en radianes o en gradianes y le daría resultados incorrectos cuando trabaje con funciones trigonométricas. De manera que
Trabájelo en grados. Y eso es cuando muestra DEG la calculadora. Lick, Hola, disculpe la sí. interrupción, hay dos compañeras que están levantando la mano. Ah, perdón, sí, díganme. A ver. Buenas noches, Lick. Yo soy una de ellas, de las que acaba de mencionar la compañera. Sí, Ana. No sé si me puede volver a explicar lo que acaba de mencionar usted, que fíjese que me perdí, no le entendí. Entonces, si me puede ayudar, por favor. Dígame, ¿qué parte es específicamente? Sí. Es donde tiene usted en su rayado en color rojo. Ajá, aquí, ajá. Ah, ok, ajá. Esa parte de ahí, ¿verdad? Sí, Lick, por favor. Ok, listo. Ok. Esta parte que yo subrayé aquí en color rojo es solamente continuación de lo que habíamos venido viendo. Aquí le muestro. A ver, aquí. Que la componente horizontal es simplemente la magnitud por el coseno del ángulo. Y la vertical es magnitud por seno del ángulo. Entonces, Okay. acá más adelante ya lo estamos viendo aplicado. En el caso del vector A, como es un vector que únicamente va aquí horizontal, el ángulo que está relacionado es el ángulo cero. Y como es el ángulo cero, entonces yo tengo que hacer coseno de cero y seno de cero. Bueno, coseno de cero multiplicado por la magnitud, que es 5, para encontrar la componente horizontal de dicho vector. Luego tengo que hacer seno de cero multiplicado por la magnitud, que es 5, para encontrar la componente vertical. ¿Cómo sé que es la magnitud 5? Bueno, el ejercicio me la da aquí. Por eso sé que la magnitud del vector es 5. De manera que usted hace 5 por coseno de 0. Eso le da la componente horizontal. 5 por seno de 0 le da la componente vertical. Ahora bien, recuerden que yo necesito las dos componentes porque yo estas componentes las voy a sumar con las componentes de los otros vectores. Por eso es que necesito tener yo las componentes. No sé si eso resuelve un poco su duda, Ana. Sí, Lick, muchísimas gracias. Listo, había otra compañera que me dijeron levantó la mano. Ok, bueno, puede hacerme su consulta después, no hay ningún problema. Y entonces aquí sí me tocaba, bueno, aquí no había ningún problema. El vector B estaba en el primer cuadrante y como estaba en el primer cuadrante, sus componentes X, que es horizontal, y Y, que es la vertical, son positivas. Y son positivas, nos dieron positivas, no hay problema. La cuestión se complica en el vector C. Resulta que el vector C, cuyo ángulo es 30 grados, está bien, nosotros lo hacemos normal. Coseno de 30 grados multiplicado por 10, seno de 30 grados multiplicado por 10 para su componente vertical. Y obtenemos las componentes, no hay problema, la calculadora las da. Pero recuerden que C es un vector ubicado en el tercer cuadrante. Y por estar ubicado en el tercer cuadrante, significa que nosotros le tenemos que colocar el signo negativo. Nosotros le colocamos el signo negativo ¿a quién? A las componentes. Y aquí lo pueden ver, ahí está el signo negativo. Ahí está el signo negativo en ambas componentes. ¿Por qué en las dos? Bueno, porque en el tercer cuadrante, tanto X como Y son negativas.
Ese signo negativo no lo da la calculadora. Ese signo negativo lo tiene que poner usted. Ahora sí, ya tenemos todas las componentes. Tenemos componente horizontal y vertical para el vector A. Tenemos componente horizontal y vertical para el vector B. Y tenemos componentes horizontal y vertical para el vector C. ¿Qué es lo que sigue ahora? Ok. Aquí está un poco feo. Vamos a ver. Bueno, lo vamos a hacer aquí. Ok. El vector A, recuerden que era aquel vector que se miraba horizontal. Como ahora ya conocemos las componentes, yo ese vector A, esa flecha que ustedes miraban en la imagen anterior, yo la puedo escribir como la observan acá. 5 en X más 0 en Y. Por eso es que aquí les escribimos X y Y, para denotar cuál es la componente horizontal y cuál es la vertical. Acuérdense, la X es la horizontal, la Y es la vertical. Luego, el vector B, aquí está escrito también como sus componentes horizontal y vertical. Y finalmente el vector C también tiene escrito aquí sus componentes horizontal y componente vertical. Y noten que en el vector C, en el caso del vector C, van acompañadas por el signo menos, el signo negativo. En los tres casos de estos tres vectores, noten que el número está acompañado por la letra X minúscula para indicar componente horizontal, y la X lleva un sombrerito, como pueden observar. Y las componentes Y van acompañadas de la letra Y minúscula, también con el mismo sombrerito. Aquí se fue una mayúscula por error, pero Y minúscula con el sombrero. Lick. Hola, sí. Y aquí Entonces es creo que ahí se sumaría, Ajá. se ¿Mande? sumarían las X con las X y la Y con la Y, ¿verdad? Para sacar. Es correcto. Aquí vamos a hacer 5 más 3.5 menos 8.66. Todas las X con las X y nos da este resultado. Y aparte vamos a hacer las Y con las Y. 0 más 6.06 menos 5 y eso nos dio este resultado de acá. Y entonces hasta ahí lo vamos a dejar. No vamos a combinar X con Y. Aquí no se hace nada más, hasta aquí. Esto es el vector resultante. Negativo 0.16 en X, positivo 1.06 en Y. No se combinan componentes horizontales con verticales. Así que ahí tengan mucho cuidado. Esos números no se van a sumar, ni se van a restar, porque uno está en X, uno es horizontal y el otro es vertical. Entonces, este es el vector resultante en su forma de componentes. Negativo 0.16 newtons en X más 1.06 newtons en Y. Pues resulta que es posible, con el otro juego de ecuaciones que vimos, encontrar la magnitud y el ángulo del vector mediante esta ecuación que era igual a esta ecuación de acá. Si recuerdan, componente horizontal al cuadrado más componente vertical al cuadrado. Aquí lo vemos aplicado. ¿Cuál es la componente horizontal? El negativo 0.16. Perfecto. Si se fijan, va en paréntesis ahí.
Aquí pues agregaríamos nada más otro paréntesis dentro de la raíz para que la calculadora nos entendiera. Esa es la fórmula para la magnitud, ¿verdad? Es correcto. Esta sería entonces la ecuación para la magnitud del vector. Del vector R, en este caso del vector R. Y noten que a pesar de que es negativo 0.16, esto va entre paréntesis y se eleva al cuadrado. O sea, el resultado siempre es positivo. Siempre nos queda positivo. Con el ángulo aquí pues se utiliza la tangente inversa. A ver. Y no es cualquier tangente inversa, es la tangente inversa de la componente vertical dividido la componente horizontal. Y si ustedes se fijan, es la tangente inversa de 1.06 entre negativo 0.16. Vamos a ver, perdón. Vamos a hacer esa tangente inversa. 1.06 dividido 0.16. Ajá. Ok. Usted hace entonces esta tangente inversa 1.06 sobre 0.16 y como resultado le da 81.41. Ese resultado, si se fijan, ese resultado es extraño. A simple vista no parece nada, no parece que no hay nada anormal, pero ¿por qué es extraño? 81.41 es un ángulo menor a 90. Acuérdense que 90 es en la vertical. 81.41 sería un ángulo por aquí, más o menos, en el primer cuadrante. 81.41 es un ángulo del primer cuadrante. O sea que estaría inclinado más para el primer cuadrante, ¿verdad? Da la apariencia, pero aquí nosotros podemos ver en las componentes, si se fijan en las componentes, vamos a ver, vamos a borrar acá, para poder darle vistosidad. Si nosotros nos fijamos aquí en las componentes, en la componente horizontal es negativa y la componente vertical es positiva. Cuando la X es negativa y la Y es positiva, ese es un vector que está en el segundo cuadrante. Y como este vector está en el segundo cuadrante, el ángulo no puede ser 81.41. Aquí debe haber un problema. Y en efecto lo hay. Resulta que la calculadora es la que tiene problemas acá. Porque ella da el resultado que tiene programado dar. Y el resultado que da está bien porque no está tomando en cuenta el signo. No sabe si el signo negativo le pertenece al 1.06 o al 0.16. Ella no sabe a cuál de los dos pertenece el signo. Y entonces, que por cierto, cuando ustedes hacen esto en su calculadora, les pediría que lo hagan. Cuando pongan negativo 0.16, esto va a ser negativo 81.41. Que igual, negativo 81.41 es un ángulo por acá, en el cuarto cuadrante. En cualquiera de los dos casos está malo, porque su calculadora solo está programada para encontrar ángulos en el primero y en el cuarto cuadrante. Su calculadora no le va a poder dar ángulos en el segundo o en el tercer cuadrante. Es una limitación que tienen. De manera que usted tiene que saber cómo se soluciona esa limitación.
Como usted ya sabe, este es un vector que está en el segundo cuadrante. Entonces, si a usted le dio 81.41 y usted sabe que está en el segundo cuadrante, significa que esos 81.41 los está midiendo a partir de este eje, es decir, de aquí para acá. De manera que los 81.41 están acá. 81.41. Ahí están entonces los 81.41. No acá como uno pensaría normalmente en el primer cuadrante. Entonces serían 81.41, solo que están medidos desde el eje negativo X. Y el vector sería simplemente 1.07 newtons como magnitud y 81.41 sobre el eje X. Sí, tengo una consulta yo. Sí. Es que con respecto al ángulo que es 81, pero era negativo 81, pero se supone que ese ángulo, si está en el segundo cuadrante, perdón, debería ir pasado de los 90 grados, o en cada cuadrante vamos a medir 90 grados. No, correcto. Va pasado de los 90 grados, así como va aquí. Lo que pasa es que va pasado de los 90 grados, pero acuérdese que se pasa de los 90 grados cuando se mide desde aquí, porque aquí es el... Uy, perdón. Porque aquí es el 0, permítame. Aquí es el 0. Entonces, 0, 90, y en realidad sí se pasa de los 90 grados. Si uno hace las cuentas, este ángulo lo voy a poner en otro color. A ver. Permítanme. Voy a poner en otro color. A ver. Este ángulo de aquí, en azul, sería 180, que mide todo eso, menos los 81.41. 180 menos 81.41. En realidad aquí son 98 grados. 98.59 grados. Entonces sí, un poquito pasadito de los 90. Es un poquito pasadito de los 90. Y tiene sentido porque esta componente horizontal es pequeña. O sea, esa componente horizontal es pequeña, es un 0.16 negativo. Entonces, tiene sentido que solo vaya un poquito pasado de los 90. ¿Por qué no usamos el 98? Porque inicialmente acuérdense que estamos trabajando con ángulos menores a 90. Pero si yo como respuesta pongo el 81 o el 98, igual está correcto. Correcto, sí, igual está correcto. Si me pone el 98, no hay problema. Y acuérdese que si pone el 81, tiene que aclarar que está medido sobre el eje menos X, así como acá. Sí. Igual vamos a hacer otros ejemplos donde podamos nosotros observar cómo hacer la corrección. A ver, aquí hay más ejemplos. Bueno, vamos a continuar con estos en las próximas clases. Vamos a detener la grabación aquí. Sin antes, pues, antes de irnos, agradecer su participación en la clase. Estaré subiendo este video a YouTube. Si tienen